recapitular, no creo que ya lío y ustedes también van a estar con más información del tema, ¿no? Bien, entonces lo voy a tomar en cuenta y tal vez fin de semana lo pueda subir el material, ¿no? Tal vez lo suba al Classroom, así para que ustedes lo chequen. Ok, una cosita. El estudiante Dylan Medina, por favor, tiene que cambiar la foto de su perfil porque hemos pedido desde inicios de clases que sea con las fotos de las personas debidas, esto por el tema de los exámenes que nosotros vamos a rendir en este sistema virtual, ¿no? Así que, por favor, espero que tomen nota, no lo voy a volver a repetir ya, porque ya es bastante las repeticiones. Y el último anuncio, ya que están 89 personas, es que los estudiantes rezagados tienen hasta el viernes para presentar las 2 primeras tareas del Classroom, solo las 2 primeras, porque el resto ya debían haberse puesto al corriente, ya no tienen ningún motivo por el cual hayan presentado tarde estas tareas, ¿no? Ayer ya lo había mencionado, pero igual lo vuelvo a decir hoy, por si acaso, porque no había mucha gente en ese momento cuando lo dije, ¿no? Bien, entonces, dicho y hecho todo esto, vamos a seguirle esperando a Larky, creo que ya se va a conectar, ya me mandó un mensaje, así que esperemos un ratito, ¿ok, muchachos?
Chicos, ¿me oyen? Sí, ya. Ay, mi oído, no sé de quién fue esa notificación, pero me llegó al oído. Primero que nada, Vanessa, no se oye tu Spotify, porque no estás compartiendo con audio. Ahí, Sí, recién me doy cuenta. sí, Estaba compartiendo música. bueno, estaba compartiendo la pantalla de su Spotify, pero no salía nada. Bien, tengo las diapositivas del tema de la transición de aldea a estado. Aquí no se aparece y la verdad es que a mí me preocupa mucho que no se aparezca, porque van varias clases que no se aparece y prácticamente esto un poco escapa de mis manos, ¿no? Yo intento estar ahí, cubrirle el tema de los horarios que son correspondientes. Estos son testigos de esto, ¿no? Pero también preocupa que no se aparezca porque yo por mí avanzaría tal vez, digamos, todo el temario que hay. Todos los auxiliares prácticamente estamos con el pedido de tener el plan global prácticamente para saber qué es lo que hay que avanzar. Pero tampoco puedo ocupar los horarios que son del ARQI y él también está en su deber, ¿no?, de explicar como docente la materia, ¿no? Nosotros apoyamos tanto a estudiantes como a docentes y somos un plan intermedio. Sin embargo, esto es un poco preocupante para mí, así que ya tengo que hablar con el ARQI con respecto a esto. Pero bueno, voy a presentarles la pantalla y vamos a hacer una recapitulación de la transición del de Estado, un poco para esclarecer lo que hemos avanzado ayer. Aquí justo tengo las diapositivas, así que vamos a ver. Más que todo para recapitular y saldar dudas que ustedes tengan. Tampoco es todo volver a repetir, pero ojalá les sirva, ¿no? Aquí. Y el otro sale. Chicos, el ARQI todavía no ha llegado. En la sala 2 les estoy informando esto. En la sala 1 ya sabe. Sin embargo, tengo unas diapositivas para un poco refrescar lo que hemos avanzado del tema de la transición de aldea a Estado. Todo porque ayer el ARQI tenía el micrófono bajo, y entonces me gustaría recapitularse un poco para que no se vayan con los conocimientos flojos, ¿no? Les voy a presentar pantalla, así que por favor pongan atención y me avisan si se ve, ¿no? Creo que ahora sí en ambas salas se ve. ¿Se ve el PowerPoint, muchachos? Sí, se puede ver. Sí, se puede ver. Sí, se ve. Bien, vamos a hacer una recapitulación un poco más clara. Prácticamente ayer estamos avanzando en el tema de transición de aldea a ciudad-estado. Nosotros hemos visto el tema de la prehistoria, ustedes ya conocen prácticamente las características y cómo es que la prehistoria básicamente, si lo llegamos a recapitular un poco, se divide en dos periodos, ¿no? Hemos visto el tema de paleolítico y luego del neolítico, ¿no?, que abarcan incluso la edad de piedra. Pero claro, esto sucede en el tema de la prehistoria y prácticamente al final del periodo neolítico, ustedes saben bien que una cultura no se queda ahí estancada, entonces llega a evolucionar cuando descubre el tema de poder hacer germinar, ¿no?, las plantas. Aquí pueden ver en la imagen, ¿no? Esta es la representación del neolítico. No se quedan ahí, entonces sigue avanzando su conocimiento y por ende esto llega a seguir evolucionando. Y claro, ahí recién empezaría lo que son el comienzo de la edad de los metales. Y claro, cuando hay mayor tecnología, mayor avance, llega a suceder esta evolución, lo que sería las transiciones de las simples aldeas, las pequeñas aldeas o pueblos, a estas ciudades, estado, que prácticamente cambian también incluso la forma en la que se organizan ellos, ¿no? En concepto, vamos a decir que una ciudad de estado está conformada, o se forma, mejor dicho, por la agrupación de dos o más aldeas. Entonces aquí pueden ver, ¿no?, en este gráfico, vamos a imaginar que estas son cuatro aldeas, perdón, diferentes. Obviamente tienen características similares, ¿no? Y es lo que ayer alguien preguntaba, ¿no? Por ejemplo, si es que en realidad las aldeas que existían, una tenía que sí o sí imponerse y destruía a la otra en su totalidad para poder emerger, ¿no?, esta ciudad-estado, y es que realmente no fue así. Se tiene la teoría de que
estas ciudades, o mejor dicho, perdón, estas aldeas que tenían características similares, porque no olvidemos que también se formaban en regiones muy cercanas, ¿no? Prácticamente compartían comida, digamos, compartían incluso tal vez el mismo río por donde iban a pescar o adquirir sus alimentos, tal vez los campos de cultivo, pero claro, todavía se distinguían en otros grupos. Sin embargo, cuando llegan a encontrar estas características similares, ¿qué deciden hacer? Se vuelven más poderosos cuando se unen entre sí, ¿no? Es como esa metáfora que se oye, ¿no? Un palo solito no es nada, no es duro, no es resistente, pero cuando se unen, digamos, 4 palitos de madera, pues llegan a conformar algo un poco más sólido, ¿no? Y claro, aquí ya son las ciudades-estados, ¿no? Esta que de aquí que pueden ver es una foto de Mesopotamia. Es por eso que nosotros íbamos, prácticamente estamos avanzando en enlazado con el tema de Mesopotamia, ¿no? Porque prácticamente estamos en esta región y aquí es donde sucede esta evolución. Características. Esto le pueden sacar foto, les va a servir. La agricultura y la ganadería pasan a ser la actividad principal. Habíamos dicho en el Neolítico que prácticamente sí descubren la agricultura y la ganadería, pero no era la actividad principal todavía, porque todavía la gente seguía cazando, seguía todavía en esas costumbres un poco arraigadas. Pero claro, cuando pasa el tiempo descubren que esto era una mejor forma y también gastaba menos energía, podían subsistir un poco más, tenían más alimento y podían invertirlo, ¿no? Entonces, en esta parte también aclaramos que aparecen los estratos sociales. Recordemos que un Estado prácticamente va a ser una organización en la cual va a haber una persona que va a dirigir o va a tener el control, digamos, de estos recursos que genera, digamos, esta población, por así decirlo. Entonces, para que haya incluso un poco más de orden, ¿no? Y aquí aparece la tercera característica. El Estado se apropia de los recursos económicos que llega a generar esta ciudad-estado ahora, y entonces lo tiene bajo su control. ¿Y qué decide hacer con estos recursos? Puede invertirlos, ¿no? Ya que iban emergiendo, digamos, otras ciudades. Porque claro, la primera ciudad que emerge, y habíamos dicho incluso ayer, era la ciudad de Uruk, con K al final, y no es la única. Como habían varias aldeas que estaban esparcidas dentro de esa zona, ¿no? Del Tigris y el Éufrates, iban a emerger posteriormente incluso otras culturas en base a las otras, pero es eso, ¿no? Se van apropiando los comerciantes y los artesanos, ¿no? Surgen estos sujetos que con el excedente, digamos, de la agricultura, porque ellos ya podían cultivar, digamos, el alimento que necesitaban, obviamente generaba un excedente. El excedente o lo usaban para la ganadería, para alimentar a las vacas y producir más alimento, o cuero incluso que les podía servir, ¿no? Digamos, o lo utilizaban para venderlo e intercambiarlo con otras aldeas que tenían, digamos, otros recursos. Y aquí aparece nuestra quinta característica que también es importante, el uso de la moneda. En la prehistoria, como vivían todos en conjunto y no había prácticamente esto de los estratos sociales, prácticamente la gente aplicaba el trueque, intercambiando, digamos, un producto que uno tenía y el otro le daba al otro, ¿no? Entonces, aquí ya se va empleando un ligero uso de la moneda, no voy a decir a su totalidad, pero sí se va implementando un poco esta idea. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Auxiliar? Sí. Yo tengo una pregunta así más o menos de ese edificio, del Sigurat. Quisiera saber, he visto en algunas partes así que el Sigurat también era hecho fue mandado a hacer por esclavos, pero sí. Sí, prácticamente había, ¿no? Como ya aparecen los estratos sociales, llega a aparecer el tema de los esclavos todavía un poco como esposos, porque luego se llega a intensificar en el tema de Egipto y Grecia, del modo de producción esclavista, ¿no? Pero sí estaba elaborado con el tema de los esclavos. Aquí, quiero que entiendan algo, aquí vamos a volver a recapitular esta partecita. Cuando aparece una ciudad de Estado,
¿Qué sucede? Aquí pueden ver, por ejemplo, que está amurallada esta ciudad. Sin embargo, pueden ver que hay unas casas, o bueno, hay unos rectángulos tal vez a su vista, que están alrededor de esta gran ciudad-estado. Entonces, podemos decir que esta ciudad-estado estaba alimentando prácticamente a estos pequeños pueblos alrededor suyo. Como les había dicho, no desaparecen en su totalidad todas las aldeas y llega a haber un poco de ese gobierno que prácticamente la ciudad-estado era como la máxima autoridad, vamos a decirlo entre comillas, pero estaba gobernando y aprovechando un poco de los recursos de acá. ¿Y qué tenían los pueblos de acá? A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Qué tenían estos pequeños pueblos que requería la ciudad-estado? Recursos como la misma gente puede ser, o lo que ellos, esto ya como estaba iniciando la agricultura, puede hacer eso, ya que dentro de una ciudad no se puede hacer la agricultura a gran escala por falta de espacio. Exacto. Habían recursos humanos, entonces la gente en un momento llegan también a utilizar estas personas de acá, y claro, como la ciudad-estado también estaba alimentando a estos pequeños pueblos de una forma como dándoles productos, entonces, claro, obviamente la gente tenía que ir y estar en esta ciudad-estado y hacer prácticamente un trabajo un poco más duro, ¿no? Había ese concepto ya un poco de que esta era como la parte de la pirámide un poco más alta que estaba gobernando sobre los pequeños pueblos. Entonces, eso en un momento llega a ser inevitable y por eso es que cambia incluso el modo de producción, ¿no? Porque nosotros recordamos que en la prehistoria todo era tranquilo, no habían esos, sí había, digamos, una matriarca que guiaba al grupo, pero no había ese concepto de que tenía que ser, uno era el más poderoso que el otro y había los esclavos. Ustedes no van a encontrar prácticamente eso en el tema de la prehistoria. Ya, pero en el tema de Mesopotamia, cuando llegan a emerger estas ciudades-estados, sí aparece este concepto todavía como unos pequeños esbozos y se intensifica mayormente en el tema de Egipto. Ustedes han debido ver tal vez, ¿cómo se llama esta novela? Moisés y los 10 mandamientos, que en su época fue un boom, y ustedes podrían ver que incluso había un jefe militar que estaba rigiendo a los hebreos, ¿no? Y tenía que latiguearles para que construyan esas pirámides, esos monumentos gigantescos. Entonces, eso se intensifica mucho más después con el tema de Egipto y Grecia, ¿no? Pero aquí aparecen los esbozos, ya están empezando a emerger las ideas. Eso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Ok, voy a seguir avanzando. Es cortito, aquí me faltan 2 diapositivas. Bien, entonces, incluso ya estaba adelantándome esta parte. En la prehistoria manejamos un modo de producción que prácticamente era el trueque, ¿no? Todo se basaba en trueque, no habían esto de los estratos sociales. Un segundo, muchachos, me están llamando. Uy, deme un minutito. Perdón. Ahora sí. ¿Se me oye, chicos? Sí, yo sí. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bien, era el Arqui el que me llamó, por si acaso. No quiero que piensen que era mi pareja o no sé. Cualquier idea se puede originar. Pero era ¿Qué dijo? Dice que está buscando el tema de los documentos para presentar hoy, ¿no? Bueno, ya voy a acabar esto y justo vamos a enlazar directo con el tema de la Mesopotamia, ¿no? Aquí. Perdón, Mesopotamia. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver que en el tema de Mesopotamia, cuando está surgiendo esto de las ciudades-estado, nace este modo de producción asiático. ¿Qué quiere decir?
el sistema económico y de producción. En un modo de producción quiere decir cómo es la forma en que administran esos recursos que originan esa pequeña población, ¿no? En qué o cómo lo pueden administrar. Bueno, es un poco, lo vamos a ver más a detalle cuando estemos pasando tal vez el tema de Roma incluso en la Edad Media. Probablemente el segundo parcial lo veamos un poco más a profundidad. Pero tienen que saber que el modo de producción asiático, y era esto que les explicaba, ¿no? Es un aprovechamiento de la aldea más grande, como hemos visto en esta diapositiva de aquí, ¿no? La aldea más grande que está acá al centro y está amurallada, que está en control, prácticamente, domina las otras subaldeas, ¿no? Las de acá, a su alrededor pasan a llamarse subaldeas y hay esa jerarquía, ¿no? Este es el mayor y estos que van a un poco estar aisladitos, por así decirlo. Un poco de... Creo que se está entrecortando, perdón. ¿Se me escucha, perdón? Hola. Sí, se le escucha bien, ¿no? Y ahora sí se escucha. Ahora sí. Ah, ya, perfecto, gracias. ¿Han escuchado la anterior parte? Sí. Ah, ya, ok. Bien, esto como último punto, que son las partes de una ciudad-estado. Una ciudad-estado va a estar caracterizada por estas 7 partes de aquí. Podemos ver el número 1, que se me cortó un poco, es el tema de la muralla. Vieron en la foto de acá mucho mejor, ¿no? La muralla que está cubriendo. Y es un resguardo también para el tema de esta ciudad y evitar invasiones, ¿no? Como ya habían grandes ciudades, entonces crece también esa necesidad de atacar. Hay una potencia que va creciendo y es el tema de la milicia, ¿no? Va apareciendo el tema de los militares para proteger estas grandes ciudades porque ya tenían más recursos, ya eran un poco más poderosas. Entonces, si hay otra ciudad que está prácticamente a escasa distancia, por así decirlo, ¿qué va a querer hacer la otra ciudad? Le va a querer invadir y va a querer quedarse con todo porque habían recursos humanos también. Entonces, ya crece esa necesidad de quitar a la otra ciudad-estado. Pueden ver también que aparece el tema de los palacios y los templos, ¿no? En el 2 aquí, el cuartel, que era para resguardar prácticamente el tema de los militares, ¿no? Que iban aumentando. Los graneros, que eran lugares donde prácticamente almacenaban el tema de las semillas o los cultivos que tenían, ¿no? Que producían la misma ciudad-estado. Las viviendas que aquí están ubicadas en el 5, sí. Aquí. La gran casa, que era un centro de comercio que prácticamente cuando ya tiene recursos, entonces buscan intercambiar. Obviamente, como aquí nosotros tenemos un mercado, eso prácticamente es la gran casa, ese centro de comercio. Y el cajume, que era el alojamiento para los trabajadores, ¿no? Que su compañero decía, ¿cómo es que habían construido estos sigurats, ¿no? De Mesopotamia tan grandes? Obviamente, como había gente de afuera, de estos pueblos de aquí, pequeños, no iban a construir todo ese monumento en un día, ¿no? Prácticamente tenían que llevar incluso años haciendo eso, entonces tenían un lugar para descansar, aunque claro, no sabemos si eran en las mejores condiciones, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bien, eso sería un poco la recapitulación de lo que hemos avanzado en la transición de las aldeas a ciudades-estado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo, auxiliar, eso ¿Sí? último que dijo, me suena a un imperio. ¿Eso ya sería imperio o ciudad-estado? Todavía es una ciudad-estado. Esta de los esclavos, como les digo, llega a aparecer con mayor intensidad en el tema de Egipto. Y eso ya es un poco, eleva la escala, ¿no? La ciudad-estado es como todavía una entrada y la imperio es un poco más grande, ¿no? Incluso tiene que crecer en el tema de territorio. Ah, ok. Gracias, auxiliar. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? He intentado ser lo más sintético posible y con su definido estas diapositivas para que ustedes entiendan, no se pierdan demasiado.
Aquí voy a volver a la pantalla principal. Sí, buenas tardes. Ok. Sí tengo una duda. Sí, hasta las 7:30. Mauro, demos la clase tú y yo. Obvio, ¿no? Buenas tardes, jóvenes. Ahí, ¿y entró? Nos hizo creer. A mí no está.
Le me mintió. Buenas tardes, joven. Diga presente. Buen día, buen Presente. día. Ayer creo que alguien tenía que exponer de lo que hablamos. ¿Quién era? ¿Dónde está el Rolly? ¿Rolly? Creo que sí, dijo que tenía esa profesión. Profesión. Teólogo, creo. Teología, dice. Teólogo. Ah, eso. Y si el más pro habla, Arturo, ¿nos da un spoiler del tema? Oye, más bien explícanos, Rodrigo, eso de tu osito, de lo que hiciste, las piernas más delgadas que los brazos. No, me salió un dibujo muy feo. Me mato de risa. Pero estaba tan tierno, Dime. no, estaba tan tierno. Yo quería algo grabable y se vio, creo que se vio un poco. Enséñanos a dibujar, por favor. Hablando de eso, solo tenemos que entregar esta mañana con el boceto, ¿no? O sea, todo el proceso hasta el boceto. Sí, eso yo lo que entendí, la verdad. Quiere sí o sí hasta el dibujo. Ujú, ujú. Pero el dibujo tiene que estar ya terminado o puede ser el boceto. El boceto. Va, gracias. Bueno, Oye, me he hecho confundir boceto y qué es dibujo. Están hablando de... O sea, el boceto sería... sí, Denis. Simulador prácticamente. Sí, sería el trabajo en bordador. Y pues sí, es el trabajo en bordador. O sea, con lápiz, Claro. aún no hecho con lapicero. Una idea de qué más o menos tendrías, más o menos. Eso. ¿Alguien sabe cómo hacer ha dicho argumento, ¿no? El argumento tiene que ser más o menos la explicación de nuestro dibujo, ¿no? Exacto. Yo creo que sí. Sí. Ah, Tiene acabado, por vale. cierto. ¿Qué? Ya se acabó. Rodrigo, ¿tú hiciste el argumento de tu oso? No acabé. Ya estoy en el boceto de talleres, Ahí. lo que tienen Tarea. la tarea. El boceto tiene que ser de los grupos que nos ha tocado, ¿no? O puede ser otra cosa. De libertad tiene es que del grupo. Solo de Tiene que libertad. ser, el símbolo que han escogido con tu grupo, tienes que representarlo en el dibujo. Solo de libertad, ¿no? Y detengo una línea, ¿eso nada que ver? No, detengo una línea, tiene que ser pues lo mismo que lo que decías, lo que te presentaba en la línea. O sea, digamos, tengo una línea enorme cerca del pueblo. Puedes dibujar una línea enorme cerca de un pueblo. Así, o digamos, tengo una línea pollo asado en una bandeja. Pues podría dibujar un pollo asado en una bandeja. Ya. Gracias. O hambre. Gracias. Hablan de comida. Pero, o sea, no creo que no teníamos que usar la misma imagen de libertad del grupo. Creo que sea aparte, tendremos que... No. Estás haciendo confundir. Tiene que estar dentro. Libertad, o sea, el dibujo tiene que estar sí o sí en el concepto. Eso es lo que Es una jaula abierta, entonces sí o sí tiene que estar ahí. Esa es la jaula. No, Si no pero está, me refiero- no te hace valer. El dibujo aparte de la oración, no me refiero a la oración. Hablando del comunismo, Creo que está ¿alguien sabe cómo hacer el examen de geo? Están diciendo que es teórico, que es con ejercicios. ¿Hay examen de geo? Nos vas a explicar las que A lo que yo le he entendido... Hay examen. Sí, hay examen. A la usa. decía Paul. Desde hace media hora les estoy oyendo. Sí, ¿cómo son los No exámenes? es cierto, te saliste. Es interesante oírles cuando están en su ambiente natural. Chisme, ¿cómo exámenes de geo? Digo, No sé si Pues tan... callar. O sea, hablan... Me alegra que se comuniquen, pero es chistoso ver que cuando yo les pregunto apenas hablan 2 o 3 personas. Y ahora veo que todos se interactúan. Pero bueno, Recuerda a nosotros al año pasado. Ay, claro. en fin, la hipocresía, como dicen. No, pero bueno. Yes.
Geo tiene el examen mañana. Sí, porfa. El patíbulo, Fanny, el patíbulo. Es teórico, ¿no? Es solo de las posiciones del punto a lo que ha dicho, a lo que yo le he entendido al Arqui. Yo solo les digo que si no aprenden posiciones del punto, están perdidos. Literalmente. Sobre la primera clase. Se empezó. Porque ¿Cómo los exámenes? posiciones No del me punto. asusten, porfa, no me asusten. Por si acaso no es escrito, es práctico el examen, así es que ojito ahí. Ojito con eso. Posiciones del punto les va a No, dar. ya te puedo hacer una videollamada. Y no entra nada de las Arturo. perspectivas de los cubos. ¿Entra algo teórico? No, la teoría Es de no los puntos, ¿no? sirve de Porque he dicho que bueno, ha dicho la teoría te posiciones sirve de los para puntos. hacer los ejercicios, pero no te sirve para el examen, o sea, te sirve para argumentar los pasos que vas a hacer en el ejercicio, pero no hay una evaluación tan teórica. En realidad, creo que me atrevo a decir que no hay una evaluación teórica. Duda. ¿Es su primer examen de geometría? Sí. Sí. Pero De mí sí. es con el arquitecto. Exacto. Bueno, el año pasado, al menos a mí, a los que estudiamos en Geo, el primer examen fue teórico en clase, pero no sé si habrán cambiado esa modalidad para este año, porque sí, prácticamente no hay exámenes teóricos en geometría, es más práctico. Ustedes tienen que hacer su lámina con marges, trátenla de manejar y tienen que estar con cámaras. Tienes razón, Fanny. Pregunta, les ha dado unos libros, ¿verdad? Sí, sí. Dios mío, decime que no va a preguntar ¿Y de eso les ha dicho qué tienen que leer? No. todo. No, sí. Más o menos. Sí, van a tener ese examen teórico, sí van a tener, ahora que acuerdes. Pero, a ver. El primer examen que ustedes van a tener mañana probablemente es posición del punto y les van a decir, digamos, ¿cómo era esto? Les van a dar coordenadas. Si ustedes tienen que aprender a identificar si va a estar el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, o ese tipo de cosas. Pero va a ser tan rápido que se van a perder en el proceso. Eso les digo. ¿Cómo cuánto nos daría para hacer el examen? ¿Sabes? A nosotros nos dio 10 minutos, ¿verdad, Arturo? Sí. Era más o menos, y era tajante, o sea. Nosotros pensamos que 20 de taller era poco. Sí, es que con este nuevo método virtual prácticamente ustedes tienen que estar así de despiertos. A la mayoría, si les sirves de consola, a la mayoría nos fue mal en ese examen, incluyéndome, porque era difícil, y era como nuestro primer examen de Geo. Pero que eso no les... ¿Se puede pasar con trabajos? Sí puedes pasar con trabajos, pero tus trabajos tienen que tener mínimo 90 o 100 para pasar. Verdad de Dios. Va. ¿Por qué nos asustan tanto? Ya me aplasté. Los trabajos deben ser 45, 50. Literaria me siento como que ya para qué estudio. A ver. Solo de la materia teórica, solo esa materia, solo esa materia. Esa materia es... Dios mío. Generación de cristal, a ver, escúchenme, les voy a dar sus consejos que les van a salvar el pellejo. Un poco. Número 1. Si quieren salvar geometría, hagan muy bien sus láminas. Incluso cualquier equivocación, el Arqui es bien minucioso en el tema de revisar el grosor de línea, las líneas del procedimiento, incluso tu mismo carimbo, la letra de tu carimbo te revisa. Así que eso tome muy bien en cuenta. Yo, por ejemplo, hacía mis láminas 4 veces casi. Pero claro, esas 4 veces valían la pena porque esa lámina obtenía un 90 y un 100. Entonces, eso me ha salvado bastante. Y el examen es complejo, sí, no les voy a mentir. Y aparte que geometría descriptiva del bloque B está mayormente ambientado al tema arquitectónico, porque esto de los cuadrantes no se lleva tanto en diseño. Y fue verdad que, por ejemplo, Francisco nos comentó eso, yo no le creí, literalmente pasé por alto esa parte,
pero es verdad que ya con mi hermana que es arquitecta, por ejemplo, ellos más avanzan en esta parte que ustedes están llevando. Entonces, geometría prácticamente, de lo que están viendo con Crespo, no lo van a ver mucho así. Otro tipo de geometría nosotros llevamos, y es por eso que muchos se van al bloque A y al bloque C. Es lo de malo tal vez del bloque B del tema de geometría, pero no quiere decir que sea inútil del todo. Ojito con eso, ¿no? Que siempre las cosas sirven para algo. Aunque sean mínimas. A y al C. Porque en el A y en el C más se centra en el tema de geometría para diseño. Esta es geometría para arquitectura todavía. Un poco tiene. Para, tal vez en animación 3D, sí, exactamente. En animación 3D, como llevan el tema de los planos y los cuadrantes, sí les sirve esto de los puntos, por ejemplo. También el packaging. Las posiciones. El packaging sí, les va a servir igual. Pero claro, estos son con manejos de programas 3D. Ejemplo, AutoCAD. Ahorita no se me ocurre algún otro, pero el AutoCAD, por ejemplo, maneja esto. AutoCAD, creo que también. Entonces, eso es el tema del bloque B, ¿no? Pero no se rindan, porque ya les estoy oyendo decir que no, que geo, que ya valió. Y evidentemente abren en verano. Mayormente esta materia la abren en verano por el requerimiento de estudiantes, porque no muchos llegan a pasar. Aunque vayan al B, al A o al C, igual eso no quiere decir que algunos se tiren. Y geometría es la materia que más estudiantes se tiran. Y claro, en verano puedes recuperar con un mes intenso, aunque no sé si aguanten. Arturo lo hizo. Bien, yo te aplaudo por eso, Arturo, yo no hubiera aguantado. No les recomiendo, sí, sinceramente. GeoDS en verano es 2 semanas de no dormir, o sea, literal no duerme, nada, o sea, 2 semanas que tienes cara de muerto. No les conviene. Traten de darle duro ahora. O sea, pero si nos aplazamos ya, digamos, en las primeras láminas, ¿podemos recuperar eso en el año o ya de plano ya no fuimos a...? Puedes dar mesa, pues. No sé si les han comentado, pero el año pasado, al menos con nosotros, era así. Antes de nuestro parcial podías rehacer las láminas que gustes y claro, tenías que avisarle al auxiliar, en este caso a Pamela o al Arqui Crespo, que yo les recomiendo que mejor le digan a él directamente, incluso en las llamadas de Meet, si es que van a rehacer las láminas, ojo, y les van a revisar. Si entregan a tiempo, va a estar revisándoles sobre el 100% la nota. Pero si, digamos, quieren entregar una lámina retrasada o quieren rehacer una lámina que igual entregaron retrasada, les califica por el 60% de su nota. Así es verdad. No se desanimen. Todo esto antes de que rindan el examen, porque si lo hacen el mismo día del examen ya no los van a revisar. Exactamente. ¿Esto del examen se refiere al examen que vamos a dar mañana o al parcial? Para ver si podemos rehacer alguna lámina. Al parcial, chicos. Este parcial ustedes solo van a dar este es como un examen diagnóstico, por así decirlo. No es un examen que tenga el mismo valor que un parcial. ¿Ok? Es como un diagnóstico para ustedes. Pero antes del parcial ustedes procuren rehacer sus láminas y les va a ir mejor. Y con eso puedes hablar, porque prácticamente 50% creo que manejan todavía esto, no estoy segura, porque ojo, yo les estoy diciendo con lo que hemos avanzado el año pasado, ¿no? 50% era el tema de las láminas de geometría y 50% valía tu examen parcial. Entonces imagínense, si te sacas 90 todas las láminas en geometría, prácticamente tu examen sacas 10 puntos, pasaste, aunque raspaste, pero pasaste. Entonces les puede servir, ¿no? Me voy a rajar porque literal yo no entiendo nada de lo que dice el Crespo. Para mí habla inglés, no entiendo nada. Con el libro que les ha dado, traten de familiarizarse con los términos de geometría descriptiva, porque luego va a hablar con puros términos de geometría descriptiva. Eso. Eso es que no les digo por el tema de que se desanimen, chicos. Prácticamente les estamos aconsejando para que ustedes tomen en cuenta
las cosas que a nosotros, por ejemplo, nos tomaron de sorpresa. E imagínense, nosotros estábamos en mayo, cuando estábamos avanzando, abril, mayo, entonces tuvimos que avanzar a la apurada prácticamente, y nos perdimos muchos, porque ya el Arqui empezó a hablar con el tema, ¿no? Del tecnicismo, de las cotas, y encima, lastimosamente, entre los 3 libros que, por ejemplo, les han ofrecido, cambian los términos. Algunos van a notar que cambia la forma en la que denominan los puntos. Entonces, vayan viendo eso. Yo ya les di mi recomendación del libro, pero bueno. Incluso el año pasado nos hicimos ayudar con un auxiliar de otro paralelo, creo, antes del examen. Ah, sí. Y aún así, lo más pudimos. Exacto, y lo más gracioso era que nos tenía que ayudar, pero ella misma se dio cuenta que estaba bien complejo lo que nos había dado. Incluso tenían términos bien raros, y hemos salido como que, no sabemos nada. Sí, prácticamente fue eso. Triste. Nos tiramos. Muchos nos tiramos ahí en el primer parcial. Pero como les había dicho en un punto, geometría trata de ser perseverancia y responsable. Esas 2 cosas, ya, aprueban. Sí, según también lo que sé, al final, o sea, también les da cierto tipo de ayuda, entre comillas, pero no se confíen en eso. O sea, traten de dar, como les dice Pane, las cosas prácticas, el 100%, y en los exámenes, pues es el patíbulo, como dice el docente. Nos vemos en el patíbulo. Chau, chau. Dios mío, yo todavía recuerdo su cara. ¿Qué es patíbulo? Se los dejo para tarea de expresión. Pero bueno. ¿Qué más les quería decir? Sí. Aprovechen estos 2 parciales. Aprovechenlos al máximo. Aunque porque en el tercero, creo que a partir del tercero van a hacer maquetas. A lo desgraciado. Todavía tengo mis maquetas aquí incluso. Con los planos cortados y todo es una cadenita. Si ustedes no aprendieron bien el tema del punto, no van a poder entender el tema de las rectas. Luego no van a poder entender posiciones de la recta. Luego posiciones del plano. Luego posiciones del cuerpo. Todo es una cadena que se va derivando. Y necesitas de lo que aprendiste en el primer parcial para seguir haciendo lo demás. Lo único que me hace feliz es que esa materia solo se lleva este año. Después ya no. Pero no se alegren, o sea, se lleva este año, pero ¿qué es lo que pasa con geometría? Geometría te abre taller 3, imagínense, taller 3, una troncal. Si no apruebas geometría, digamos, este año, ni el te próximo, bloquea, sí. Te bloqueas. Tenemos, lo que me dijiste, verano, el segundo año más creo que es, y otro verano, y si no te apruebas en todo ese tiempo geo, no puedes. En segundo año creo que no puedes, porque son 8 materias, creo, en segundo año, y si tomas geo más, son 9, y no puedes tomar 9 materias, creo que máximo es 8. Entonces, sí o sí es aprobar en el anual, o en verano, o en el verano del segundo año. Así. Sí, a lo que me estaban diciendo, yo igual, o sea, he preguntado, porque no podía, o sea, no entiendo nada de lo que me dice literal, o sea, no entiendo, trato de entender, pero no entiendo, porque nunca me ha gustado esto de las líneas, curvas o geométricas, la verdad, nunca me ha gustado, no me atrae para nada, pero ya me han advertido, y ya depende, creo que de cada uno, si quiere pasar o no, sí o sí, en realidad tenemos que pasar. Sí, exactamente, Abigail. A ver, me ha llamado la atención, recién estoy leyendo sus mensajes, muchachos. ¿Cómo es esto de que el auxiliar no les está ayudando? No tiene ni paciencia. No tiene paciencia. No te ganas de preguntar. No hace de mala gana. Sí. Da miedo. Sí, el auxiliar directamente te manda
a volar, digamos, o sea, te expone de mala manera, te dice, ahí está y listo. Bueno, que también es que algunos que le preguntan cosas que ya han explicado. Chicos, bloquea el grupo, ¿no? De chat. Sí. No podemos hablar. Nunca más lo volví a ver. A ver, quiero entender bien. No O sea, les ayuda, ¿yo puedo decir algo? No tiene paciencia y estamos hablando de la auxiliar de Geo o porque están hablando la de Geo. De Pamela. O sea, ¿cómo es ella? A lo que sé, tiene una hija o una hijita, creo. Pero, o sea, por más de eso, yo digo, o sea, ¿para qué agarran la tarea de auxiliar si saben que es una responsabilidad? Deberían dejar y que agarre otra persona, porque yo le he preguntado, o sea, es una persona de varias dudas, y lo único que me ha hecho todo está en Classroom, y he leído el Classroom, y ahí solo te decía hasta qué hora presentar, el nombre del tema y unas cuantas palabras, a lo que recuerdo del primer trabajo. No te explicaba cómo ni nada, y de esto han mandado el video del arquitecto más, y ahí, o sea, cuando preguntas, igual no te dice, o sea, sí es cierto lo que dice, te mandan a volar, te dice, está todo en Classroom, ya les he explicado, hacen preguntas tontas, y en realidad para nosotros esas no son preguntas tontas, a veces en el proceso que estamos haciendo, ¿no ve? Nos preguntamos si estamos haciendo bien o mal, y queremos preguntar o consultar eso, pero ellos directamente nos mandan a volar, se podría decir, y no nos aclaran nuestras dudas. Bueno, sí, tenemos que entender mi cabeza. Es complicado que te trate de resumir 2 horas y cuarto de clases en un mensaje de texto. Quizás por eso también lo dice. No. Siendo honesto, no es eso, la verdad. O sea, literal, no es eso. pasado, Por algo eres auxiliar, digamos. No, nos dice esto. Estos son los números, sirven para sumar, restar, dividir y multiplicar. Pero no nos dice cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide. Para que me entiendan, es una metáfora más o menos. Simplemente nos mandan, ahí están los videos para que aprendan a sumar, multiplicar y dividir. Vean eso. Entonces yo digo, van a las clases. Simplemente nos está dando, estos son los números que tienen que sirven para sumar, multiplicar y restar nada más. Pero no nos enseña cómo hacerlo. Solo nos explica eso, lo teórico, nada más. A lo que yo he entendido, por eso lo estoy buscando ayuda de otra parte para entender. Yo creo que si hubiera elección para escoger a otra auxiliar, lo cambiaríamos, creo, la mayoría. Sí. Lamentablemente estamos en transición. La primera clase nos subió la clase que dio el Arqui y luego se enojó y nos dijo, básicamente nos dijo que nos la arreglemos y ya no quiso subir más ayuda. Bien, ahora yo tengo una duda. ¿Le han preguntado o le han avisado esto a Francisco? Sí, hablamos como la vez de los jueves, pero no detalladamente. Y pues Francisco, pues literal como que no tiene buena relación, es lo único que puedo decir, digamos, nada más. Siéndole sincera, igual yo tampoco tengo muy buena relación con Pamela, o sea, en el aspecto de trabajo, yo sí puedo tratar con ella, pero claro, no tenemos una relación cercana y es por este mismo tema que ustedes están pasando. No quiero decir que es una mala auxiliar, no quiero decir todo este tipo de cosas, ustedes saquen conclusiones que no son, pero sí es que en el tema de cuando yo era estudiante, en el tema de geometría de bloque B, pasó lo mismo. Yo le pregunté, no soy alguien de que tenga muchas preguntas, por así decirlo, pero claro, si a un estudiante le surge duda, obviamente un auxiliar tiene que estar para responder el tema de sus dudas. Ahora, aquí hay un debate fuerte porque uno le escucha a Paul decir que prácticamente puede ser que sea una pregunta un poco redundante, quizás así, lo vamos a llamar así. Y claro, resumiendo en 2 horas de clases que ya se ha explicado, ya se ha avanzado, obviamente es un poco frustrante quizás para el auxiliar, y yo he estado también en esa posición con algunos, y eso pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, a algunos de ustedes les he dicho, está todo anotado en clase, pero no les he dicho de la forma de que, oye, así, ¿no? Faltando al respeto, oye, imbécil, ¿por qué no lees el clase? Yo sé que ustedes todavía están aprendiendo en esto, y está ese tema de que ustedes tienen que aprender también a manejar las plataformas, pero aún así me brindo a ayudarles, aunque la pregunta sea redundante. Porque ese es mi trabajo, porque yo soy auxiliar de ustedes para ayudarles a ustedes y ayudarle también al docente, como ahora que no está y no sé qué va a pasar. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces, el auxiliar tiene esa función y claro, obviamente como dijo Abigail en un punto,
uno se mete a la auxiliatura porque sabe que uno tiene que tener tiempo para atender a los estudiantes, porque ahora con este sistema virtual no solamente va a abarcar tus 2 horas de trabajo, eso quiero que tengan en claro. Ustedes me mandan mensajes del tema de la noche, a veces 9, 8, entonces ese es el trabajo ahora del auxiliar, un poco desfasada las horas, no solamente trabaja esas 2. Y entonces nosotros ya sabemos eso de entrada y hay que tener la paciencia para ustedes en eso. Y es un poco lamentable escuchar esto de Pamela, porque ya yo igual le pregunté algo con el tema del punto, igual fue con nuestro primer parcial. Y era una pregunta un poco más elaborada porque yo no había entendido en la clase, ¿no? Se me pasó preguntarle al Arqui y entonces dije, bueno, le consultaré a Pamela por privado. Pasa que no me respondió, por ejemplo, a mí. Tardó hasta las 10 de la noche para responderme y prácticamente, igual como dicen ustedes, me mandó a volar. Me dijo, pero eso explicamos en clase. Y no es que me vengan a mí a decir que yo prácticamente no atiendo una clase porque yo estoy perenne con esto de aprender, prefiero hacer eso a estar viendo grabaciones, prefiero atender con mis 5 sentidos en la clase. Entonces, a mí me sacó un poco de onda y yo le pregunté a Francisco, ¿no? ¿Es esto normal? ¿O por qué realmente está pasando esto? Y él ya me explicó otras cosas, pero yo sabía que este problema se iba a presentar probablemente en esta materia. Así que yo sugiero, personalmente como auxiliar, hablen con Francisco de esto un poco más serio, porque si realmente este problema ya viene de años pasados, entonces yo le sugiero eso. Creo que a Abigail la siento como una representante del grupo, voy a tomar a Abigail como una representante porque ella siempre habla y la ubico mejor. Así que, Abigail, no sé si tal vez con tus compañeros conversando, ustedes pueden agarrar el grupo de historia si quieren, pueden hablar de esto porque sabemos que Pamela creo que está en el bloque B. Por eso yo no hablo mucho ahí. Pero bueno, ustedes conversen entre ustedes porque el problema ya está rebasando un poco los niveles. Y es eso, ¿no? Como auxiliar está un poco incumpliendo en ese aspecto. Y miren que yo soy, digamos, mi primer año de auxiliatura, pero yo tengo muy en claro que realmente, tanto como mi trabajo es ser paciente con ustedes, también que ustedes estén atentos y resolverles las dudas que tengan, ¿no? Entonces, no lo agranden, pero cuenten las cosas realmente qué está pasando en la materia de geo. Y háganles de conocer a Francisco, que Francisco es el consejero universitario y él es el que tiene un poco más de potestad, mejor dicho, en el tema de ayudarles a ustedes, ¿no? Pero yo como auxiliar, ese es mi consejo que les voy a brindar. Y claro, si ustedes tienen ustedes saben que cualquier duda o cosa igual me pueden consultar. Nunca he sido cerrada a no decirles cosas de que no es cómo se hace o cómo es esto o lo otro. Incluso a horas tardías, a horas tempranas. Obviamente, si pueden considerar un poco mi horario, sería perfecto, chido, pero no les estoy pidiendo mucho. Entonces, eso sería más que todo. Sí, Auxi, pero ¿puedo decir algo? Esto, o sea, lo que me parece es esto. Hay un grupo, ¿no? Y en el grupo nosotros nos apoyamos así como usted deja abierto. A veces sí se sobrepasan con los mensajes, ¿no? Pero usted bloquea por momentos. Y al cambio ahora la Auxi no lo tiene bloqueado, sigue, y nosotros no podemos preguntarnos claramente. O sea, a veces entre nosotros nos apoyamos, ¿no? Estoy haciendo bien y mandan captura, fotos. Pero ahora el grupo está cerrado porque a ella no le gusta que ha dicho, hablan, llenan los mensajes de stickers o hablan cosas sin sentido. Algo así estaba diciendo la otra vez, la anterior semana. Y después ha dicho que los que llegan tarde, bueno, no abrir otra sala también. En eso han quedado los dos, el Arqui y bueno, se entiende, el Auxi y el Arqui, ¿no? Ve que hasta las 7, si no se llenan, no abren segunda sala. Los que se quedan afuera, se quedan afuera. Ah, sí, Fanny, una cosa más. Estaba hablando con la auxiliar de dibujo, con Camila, y aparte de lo que, digamos, vamos a hacer un grupo para que nos enseñe eso de dibujo. De ahí también podemos hablar de este tema, así para que, digamos, ahí le podemos incluso agregar al Francisco y así algunos más, pero, o sea, pero con este, digamos, papel, por si acaso, como usted dijo que está en el bloque B y no podíamos hablar ahí.
Sí, prácticamente. Ustedes ya pueden ver, no sé si este año igual se va a manejar como el año pasado. Había, por ejemplo, el tema de taller. Organizan una mesa directiva, es decir, que hay un presidente, hay un vice y, bueno, otros papeles. Y esto sucede por el tema de que haya un representante que a ustedes, digamos, les ayude con el tema de los anuncios. Es decir, ustedes, por ejemplo, no han acabado, quizás les falta tiempo para taller. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes se ponen de acuerdo y dicen a la representante o al representante, por favor, dígale al Arquiyaguar que nos dé unas horas más y podamos hacer todas las, cumplir el trabajo, ¿no? No sé si se aplicará esta misma metodología este año, pero si es que eso llega a pasar, ustedes vayan viendo, ¿no? Quiénes pueden enviarles o quiénes pueden ser sus representantes de ustedes, y todo esto para que queden en algo, todos, porque de eso se trata, que se ayuden entre ustedes y todos. Sí, yo creo que debería hacerse eso porque, o sea, sabemos, todos estamos conscientes de que todos tienen algo que hacer, así como ustedes como auxiliares y tal, pero no es la forma. Y si ella no quiere, porque ella hasta nos dijo que no iba a respondernos por privado, entonces eso es como, si ella no nos va a ayudar, por lo menos que pues el grupo en el que estamos, porque en varias materias, digamos, alguien manda, está bien esto, está bien lo otro, y mandan fotos, cosas así, y uno, no, mira, te falta esto. Por lo menos entre nosotros nos ayudamos, pero ni eso podemos hacer en GEO. Perdón, hablando de lo que comentaba Fanny, una vez Francisco ya nos dijo, bueno, antes de la clase nos envió un link para desahogarnos. En una de esas ya dijo que deberíamos organizar nuestra mesa directiva. Entonces será un comentario, ¿no?, para mis compañeros, para que tal vez ya podamos organizarnos. No, ha habido presidente. La verdad sí les apoyo en eso a mis compañeros, porque, o sea, mira, viendo la materia de Geodes, que es la más jodida para todos, perdón por la palabra, pero creo que es verdad, que nos intimida a todos. Cuando decimos Geodes, creo que se nos para los pelos. Y, o sea, necesitaremos ahí un auxiliar que de verdad nos apoye, como la de dibujo, la verdad impresionante, la paciencia que tiene ella. La admiro, la verdad, porque a veces, o sea, yo a las 10 de la noche le escribí diciendo que no puedo enviar mi tarea, que no da mi PDF, me pidió mi correo y ella me lo envió, porque no podía, siempre yo le he mandado pruebas. Y esta auxiliar, o sea, tiene el grupo. Tenemos auxiliar de geometría descriptiva. No quiere que le hablemos en privado. No quiere que le hablemos en privado, no quiere nada. O sea, no quiere, más claro, que le molestemos. Literalmente lo peor es, o sea, que está todo en el Classroom, pero no hay nada. O sea, solo te pone el video que medio explicó, digamos, el docente o algo así, pero nada, digamos. Por eso dejaremos de quejarnos y haremos algo, porque realmente esta materia es importante a lo que veo. Una vez directiva, chicos. Yo creo que sí. Pero respetemos esta materia también, no ahora. Es que nos está dando la oportunidad a la Auxi. Sí, gracias, Fanny. Nos vemos ahora. Sí, gracias por escucharnos nuestras quejas. Saben, no es por defenderle al auxiliar ni nada, pero cuando el arquitecto termina de explicar y todo eso, pregunta si tienen alguna duda o no han entendido algo. Y es lo mismo, el mismo problema del año pasado. Solo son unos cuantos los que preguntan y los demás se quedan callados. Es que aquí hay una cosa. Muy aparte de las muchas veces en el proceso tengan miedo de preguntar y pregunten sus dudas. Nadie se les va a reír ni nada. No sé, aquí es que no es eso. No es fuera de lo que tú estás hablando de niños, o sea, como que cualquier pregunta. ¿Qué es eso? Si tienen alguna duda en la clase. No, o sea, en el proceso, pero en el proceso no estamos diciendo algo que nada que ver con la clase. O sea, 2 contra 100 liderazgos. No, creo que aparte de eso, a ver, tenemos que pensar muy bien. Ya, no tenemos, somos algunos tímidos en hablar así en plena clase, y a la hora que termina hablamos en el grupo de Geo, por ejemplo, pero lamentablemente hay gente que no lee las preguntas de otros compañeros que hacen en el grupo, y eso va llenando, va repitiendo, y eso también causó que la auxiliar cierre.
desactive. Así que también hay que leer lo que... Bueno, eso sí es cierto, todo lo que dicen es cierto, pero a lo que voy es, a veces en ese momento, digamos, en varias materias cuando es teórico entiendo, pero ya cuando es algo práctico pregunto, pero en el proceso surge las dudas, no en el momento, en el proceso. Sí, apoyo a Abigail. Un ratito. También yo. Les voy a explicar algo. Silencio. Muchachos. Silencio, un ratito. A ver, evidentemente lo que ustedes dicen es verdad, de que surgen algunas preguntas después o antes, o sea, las preguntas pueden surgir en cualquier momento. Por eso los auxiliares nosotros no tenemos un horario definido para atenderles a ustedes. Ahora, lo que dice Denis, su compañero Denis, tiene también razón. Ustedes, cuando están en la clase de geometría, y yo soy testigo que esto ha pasado el año pasado, porque yo era casi una de las pocas personas que a veces le preguntaba al Arqui, y eso, a rara vez le preguntaba al Arqui, porque infunde un poco de miedo, y esa es la perspectiva, ¿no? El Arqui parece todo malo, pero no es la verdad, o sea, simplemente es estricto. Si uno le dice sinceramente, Arqui Crespo no ha entendido esta parte, y aunque él te diga prácticamente que por qué no atiendes o no estás escuchando, o él es también de los que hace comentarios sarcásticos, por ejemplo, olvídense de eso y hagan la pregunta, porque ustedes van a quedar con esa pregunta del momento, y claro, ustedes van a querer recurrir al auxiliar, que obviamente eso no está mal tampoco, no les estoy diciendo que está incorrecto, pero hagan las preguntas si es que pueden en su tiempo, porque ustedes tienen esa clase por eso tenemos clases sincrónicas, como se les llama, donde el docente y el auxiliar están conectados todo al mismo tiempo y pueden hacer las preguntas que, ojo, la pregunta puede ser que no solo sea de ustedes, puede ser que sea de su otro compañero, de otro compañero, de otro compañero. Entonces hay un aprendizaje en conjunto que hay ahí. Entonces ustedes si tienen la oportunidad de hacerlo, y les recomiendo que lo hagan, no tengan miedo del Arqui Crespo. El Arqui Crespo no es una mala persona, es chido, ya cuando lo conoces un poco mejor, pero sí es un poco estricto y un poco sarcástico. Entonces eso les da esa mala perspectiva. Pero hagan sus preguntas. Lo que dice Denis tiene razón. No se queden con eso. Ustedes agarren, porque imagínense, si ustedes le tienen miedo al Arqui Crespo, que está prácticamente detrás de una pantalla, no va a agarrar, no va a abrir su cámara y les va a morder. Imagínense cuando pasemos presenciales con otras materias donde hay docentes que tal vez son un poco peor quizás que el Arqui Crespo. Pues tienen que aprender a dominar estas cosas. Basta de que sean la generación de cristal, como dicen despectivamente, y agarren valor, no se queden con eso. Pero bueno, yo espero que se vayan organizando esto de la mesa. Ya les he adelantado algunas cosas que van a pasar en su materia, en taller, y que les va a servir prácticamente. Es 9:05 y no ha venido el Arqui. Lastimosamente, nos dejó colgados. Pero bueno, creo que yo igual a mi manera trato de que no quede en nada lo que avanzamos en las clases. Sí, nos plantó a todos. Me plantó peor que mi ex. Pero eso es otro tema. En fin, muchachos, yo creo que el Arqui no va a venir, así que voy a dejarlos ir. No hay tarea. Sin embargo, les voy a mandar un video de Mesopotamia y Sumeria, y sobre Gilgamesh, que era uno de los reyes de Mesopotamia. Entonces, espero que lo vean. Les voy a tomar examen al entrar, así que véanlo. ¿Ok? ¿En serio? Sí, estoy hablando en serio. ¿El examen es el día martes? No, a ver. Puede ser un examen oral. Cuando digo un examen oral, así de algún video o algo, yo voy a agarrar a una persona así distraída y le voy a decir, cuénteme qué decía el video. Así que pongan ojito con eso. Sí, examen oral. ¿Sí? Es sorpresa lo que las diapositivas lo enviar. Perdón, Rolly, ahorita te escucho. Rodrigo, ¿qué me decías? No, sobre las diapositivas, ¿la va a enviar a Classroom o no? Sí, se las voy a subir al Classroom como apoyo para ustedes por si les sirve. Ojo, aclaro que yo les he expuesto, digamos, el tema de las partes de una ciudad-estado
son cosas extra. Lo que les he explicado, la aquí tiene más peso de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Estos son conocimientos quizás adicionales para reforzar a lo que ustedes atendieron prácticamente el día de ayer, ¿no? Entonces, más guíense con lo que les explica el Arqui. Y claro, lo que yo también explico y hablo, y evidentemente igual va a entrar el tema del examen, ¿no? Así que pongan atención y ojito a esas dos cosas. Rolly, ¿me ibas diciendo, perdón? No, decía que los exámenes van a ser sorpresa, ¿no? De cada tema avanzado, imagino, en cualquier momento te va a preguntar qué es lo que entendió, o el video más que todo, ¿no? Que se ponga en Classroom, pues. Sí, mira que el tema del video lo voy a mandar más para que ustedes se contextualicen para lo que vayamos a avanzar, porque ustedes verán que esto es como una clase un poco perdida. No hemos avanzado prácticamente tema nuevo, o lo que iba a exponer su compañero, por ejemplo, Rolly, el tema del cómo era, ¿no? De se origina el Islam. Entonces, no hemos avanzado esa parte bíblica, estos rollos. Entonces, estamos estancados en esa parte. Entonces, para que ustedes ya tengan una mejor idea de lo que vayamos a avanzar el día martes, pueden ver esos videos. Ojo, no es obligación, pero puede que yo agarre, pregunte a cualquiera, lastimosamente no viste, bueno, ya verán, ¿no? Son como repasitos, no lo tomen como un examen. El examen parcial solo hay uno y es al final. Y se va a dar entre las semanas del 3 de mayo al 8 de mayo, si no estoy mal. ¿Qué videos? Unos videos que voy a subir recién. ¿Sí? ¿Ahora sí mejor? Sí, Auxi, todo claro. Perfecto, me alegra, muchachos. Bien, pueden retirarse, chicos. Si no hay más dudas, consultas, se pueden retirar. Ok. Gracias, Fanny, por escucharnos. Sí, muchas gracias. Hacía falta esto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, mañana rindan bien. Ustedes pueden. Gracias por todo, sí. Hasta luego. Gracias, Fanny. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego, Auxi. Bye bye, Fanny. Hasta luego, Auxi. Buenas noches, Auxi. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí, gracias.